¿cuál es la visión que tiene usted en ese momento como representante, como mujer de la política en Colombia, de este manejo de la pandemia en Colombia? Hoy hablamos, y acabamos de hablar con Diego Molano Ponte, del aislamiento selectivo en Colombia, y las redes sociales se inundan de lo que dice el uno, de lo que dice el otro, de lo que plantea. ¿Cuál es la visión que tiene Ángela María Robledo sobre esta contingencia y manejo de la pandemia en Colombia al día de hoy? Bueno, yo creo que no se puede desconocer la complejidad del momento que vivimos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Esta pandemia, como lo he dicho yo en tantas oportunidades, en foros, en conversaciones, en encuentros como este, desnuda en los países de América Latina lo que ha significado las políticas del neoliberalismo que convirtieron la salud, la educación, la tierra en mercancías. Entonces nos toma con un sistema de salud precario y nos toma también en una de las regiones más desiguales del mundo y en uno de los países más desiguales del mundo como es Colombia. Esto que llaman ahora, pues cada vez le cambian un poco el nombre, pero realmente pues el confinamiento en Colombia terminó a finales de abril y se inauguró con el COVID, con los días, con los viernes sin IVA, ¿cierto? Que fue un momento de contagio colectivo en lugares donde, como en Medellín, que había avanzado en un buen manejo de la pandemia, se desbordaron. Entonces yo veo un gobierno que ha sobre todo puesto la responsabilidad en los gobernantes locales, pero con muy poca claridad. Y ese balance entre vida y economía no es fácil, pero por supuesto, si no hay vida, pues tampoco hay economía. Entonces, yo creo que este gobierno se raja en el manejo de la pandemia. Miren ya donde vamos, casi 600.000 contagiados, con un número de muertes que nos pone entre los países que tienen en términos proporcionales un mayor número de muertes y una economía absolutamente postrada. El reto es enorme. La tarea es, por supuesto, creo yo, muy especialmente responsabilidad de los gobiernos locales y no nos pueden devolver ahora la responsabilidad a cada individuo, a cada individuo. Aquí tiene que tener el gobierno, lo estamos pidiendo desde el Congreso de la República, una renta básica para que sobre todo las poblaciones más pobres, que son a las que más duro les ha dado esta pandemia, puedan cuidarse, puedan protegerse, no tengan que lanzarse a la calle a conseguir recursos para un día a día que cada vez es más esquivo el ingreso para sus familias. Aquí hay una enorme responsabilidad porque en las transferencias económicas que ha hecho este gobierno no se ha logrado que las familias se queden con un ingreso digno mínimo para poder cuidarse. La visión y el concepto de una mujer como Ángela María Robledo en esta contingencia y manejo de las políticas de COVID-19 en Colombia. Claro que si nos metemos de fondo, doctora Ángela María, tenemos tela para cortar, porque es que se habla de los recursos invertidos, se habla de la presencia, se habla de la cobertura, mejor dicho, tenemos infinidad de temas. Pero voy a aprovechar los minutos que usted me regala para el Sistema Informativo de las Américas rápidamente para el tema más dinámico de los últimos días en Colombia. Son dos, uno el político, otro el tema de la violencia, que si los llevamos a una coyuntura son el mismo. La política que se maneja en Colombia en tema de víctimas y lo más reciente, hay un nombre que es el señor Mancuso y eso genera indignación en muchos sectores, el manejo que se le está dando a todos estos temas de la justicia en Colombia. ¿Qué puede decir hoy Ángela María Robledo aquí en el CIA, Sistema Informativo de las Américas, de Mancuso para Colombia y para toda esta dinámica de la política? Bueno, no olvidar que las cabezas del paramilitarismo en Colombia, que como bien dices tú, tienen una enorme relación con los parapolíticos, no hay que olvidar que estructuralmente se alimentaron, se retroalimentaron. Esas cabezas fueron extraditadas, no hay que olvidarlo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, diciendo que una vez se habían acogido a la ley de justicia y paz, ellos seguían delinquiendo, seguían exportando cocaína a los Estados Unidos. Ellos se van a los Estados Unidos a pagar por ese delito, por el delito de narcotráfico.
y uno a uno han ido regresando. Estamos a la espera también del regreso de Jorge 40, que quizá no vaya a pasar lo mismo que con Mancuso. Por eso digo, no hay que olvidar, porque en su momento dijimos, se llevan la verdad las cabezas del paramilitarismo, de quiénes son los verdaderos responsables y promotores del paramilitarismo. Y nos dijeron en su momento, no, ellos van a pagar su delito y van a regresar a Colombia. Pues no fue así. Ahora tienen una excusa que parece, pues es absolutamente nimia y vergonzosa, que los documentos no fueron traducidos y entonces no son recibidos como parte del documento que debe llegar al Departamento de Estado en los Estados Unidos y a conceder la extradición. Entonces uno dice, no hay interés en que Mancuso regrese, y no hay interés porque recuerden ustedes también que la Corte Suprema de Justicia también llamó a Álvaro Uribe Vélez a responder por las 4 masacres del 96, el 97 y el 98. Las masacres de San Roque y la masacre de El Aro y La Granja. Y allí Mancuso aparece como personaje de primera línea. Entonces yo creo que no hay interés en que Mancuso regrese. Sobre todo aquí les incumplen a las víctimas del paramilitarismo. Es la doctora Ángela María Robledo frente a Salvatore Mancuso. Es que esto se vuelve digamos, una dinámica muy fuerte, pero sí debemos ser claros. ¿Qué papel está jugando hoy la justicia en Colombia? Esto va con relación con el suscitado caso más reciente, representante, y ya lo nombró usted, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué se puede esperar de ese proceso desde su punto de vista? Porque otros dicen, no, es una víctima. Ahora él mismo se autodenominó que está secuestrado en este momento por la justicia colombiana. Para Ángela María Robledo, ¿el proceso Álvaro Uribe Vélez va hacia dónde? Bueno, yo creo que la Corte Suprema de Justicia dio un paso enorme. Después de muchos años logró documentar el proceso de testigos, de compra de testigos. Él presuntamente está involucrado, la justicia lo tiene que demostrar, por supuesto, y tiene que tener las garantías para que el proceso continúe. Yo creo que hoy o mañana se sabe si el proceso pasa o no a la Fiscalía. Nosotros consideramos que la Corte Suprema de Justicia mantiene la competencia, como ocurrió con muchísimos de los acusados de parapolítica. Pero bueno, eso la justicia lo dirime. Y sobre este segundo caso, sobre esta segunda situación, que se conoce el llamado para que responda Álvaro Uribe sobre estas masacres cuando era gobernador de Antioquia, igual presuntamente involucrado en esas 4 masacres y en el asesinato de Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos en Antioquia. Si ese proceso adelanta, si ese proceso se desarrolla, quizá vamos a saber un poco más sobre el origen del paramilitarismo en Colombia y en especial el paramilitarismo en Antioquia. Ojalá sea así por las víctimas, por la verdad. Yo creo que más que cárcel para una persona como Álvaro Uribe Vélez, lo que están pidiendo las víctimas de este país del paramilitarismo, yo que me recorrí Colombia con las mesas del acuerdo de paz, lo que escuché de parte de miles de víctimas del paramilitarismo es que quieren conocer la verdad. Entonces creo que más que venganzas, aquí lo que se necesita es justicia, justicia en el sentido pleno de la palabra, no venganza, que la justicia fluya sin presiones, como las ha hecho el presidente Iván Duque. Recordarle que aquí hay una separación de poderes que él debe respetar, que él debe cumplir, y esperar cómo transita y cómo se mueve estas acusaciones a Álvaro Uribe Vélez, que creo que sí le debe muchas verdades a Colombia, pero vuelvo y digo, sin venganza, solamente con una exigencia de verdad para que podamos empezar el camino a la reconciliación en un país que ha puesto tantos y tantos y tantos muertos, en un país de sobrevivientes como es Colombia. Ángela María Robledo, gran mujer, representante a la Cámara, un episodio que tuvo que vivir, salió, luchó, está ahí y es una voz que, digamos, repica allí en el Congreso de la República, distante, diferente a otras voces. Hay veces se unen unas y ahí está en la dinámica, porque la política es así. Óscar Javier Acuña, periodista de Bogotá, rápidamente le escucha a la representante Ángela María Robledo.
Gracias, Carlos. Doctora Ángela María, muy buenos días. Quiero preguntar, y usted me disculpa, quiero pasar a otro tema, y tiene que ver con las masacres que están ocurriendo en el país, con los homicidios selectivos, y sobre todo con aquellos jóvenes y líderes sociales que están siendo asesinados desafortunadamente en el país simplemente por tener una ideología. Oscar, buenos días. Gracias por la pregunta. Yo saqué un video la semana entrante porque creo que aquí sí hay un mensaje de amedrentamiento, como suele ocurrir en tiempos de guerra, en especial para estos jóvenes y niños casi, que han sido las víctimas de estas últimas masacres, que realmente estos son masacres. La expresión de homicidios colectivos también está y ha sido utilizado, fue utilizado en la época de, leía yo un recuento que hacía el espectador del ministro Pinzón en su momento, pero es que por cambiar el nombre no cambia la realidad. Y aquí la verdad es que como lo nombra y lo denomina el Sistema Nacional de Naciones Unidas, los informes de Naciones Unidas son masacres. Y las masacres son asesinatos de 3 personas o más por un mismo actor que encuentran a las personas en condición de indefensión. Estos no son combates como dice el comisionado de la guerra, porque Ceballos no es comisionado de paz, es un comisionado para la guerra, para mantener la guerra. Y creo que hay una señal macabra para estos jóvenes que desde el 2018 fueron los primeros que pusieron los pies en la calle, recordemos, fueron ellos los que salieron a pedir educación, un país con una educación universal y de excelencia para que sea una verdadera oportunidad para fortalecer la democracia, porque si no tenemos educación realmente no hay oportunidades para estos muchachos. Entonces, por eso vamos a hacer un debate el próximo 10 de septiembre en la Cámara de Representantes, parte de la bancada de la oposición, para exigirle a este gobierno resultados. Aquí se nos devuelven con una tesis que aquí la culpa la tiene el acuerdo de paz, imagínense, cuando hemos salvado vidas con ese acuerdo de paz, porque ha aumentado los cultivos ilícitos, pero no explican por qué no puede esa tesis mirarla al contrario, decir que esto se ha estrujado y se ha complejizado, porque en estos territorios donde se han producido las masacres, lo que ha llegado, y lo digo porque he tenido muchas audiencias con campesinos, organizaciones de campesinos que cultivan coca y que no tienen más oportunidad, esto ha llegado con las aspersiones terrestres, con glifosato, que las están haciendo. Aquí hay que buscar salidas distintas para el tema del narcotráfico, aquí hay que buscar caminos diferentes y ya hay 2 proyectos de la oposición, uno de Gustavo Bolívar y otro de Feliciano Valencia y Iván Marulanda, que estamos acompañando para encontrar salidas de legalización a las familias campesinas, pero eso se devuelve en una exigencia para el gobierno, el cuidado y la protección de estas familias campesinas que están dispuestas a entrar en una transición hacia la sustitución de cultivos. Por eso hay que seguir protegiendo, exigiendo el cuidado de la vida de estos niños, niñas y adolescentes que han sido asesinados y sus familias amedrentadas en un gobierno que cada vez muestra más los dientes y quiere volver trizas el acuerdo de paz. Es la representante Ángela María Robledo, no queremos abusar de su tiempo y quiero que extenderle la invitación para que nos acompañe porque es que esas voces que hablan diferente, que plantean diferente, que ven con otra óptica lo que sucede en el país, necesitan ser escuchadas. Representante, solamente para el cierre, aquí nos habló un senador de la República y nos dijo, los que querían volver trizas la paz en el sur de Colombia, en Nariño, lo hicieron realidad. ¿Usted cree que sí se está volviendo trizas ese proceso de paz en Colombia? De todas maneras, un saldo pedagógico de la manera de expresión moxiana que ha dejado este acuerdo de paz tan frágil, tan amenazado, es una mayor organización en los territorios, Carlos. Lo digo porque yo he tenido audiencias, 2, con organizaciones del Catatumbo y gobiernos locales de Catatumbo. Hemos tenido audiencias en el Bajo Cauca antioqueño también. Mañana hay una audiencia con víctimas y alcaldes locales de la zona de Sucre y de Córdoba. Y esto lo digo porque hay una mayor organización social, eso es un riesgo muy grande, pero un saldo de haber salido de esta guerra entre hermanos y hermanas, poco a poco ha sido esa mayor organización. Entonces,
si bien hay una voluntad del gobierno Duque de solo devolvernos una paz negativa, es decir, el silencio de los fusiles, estamos peleando por una paz positiva, que es una paz integral, que es un cumplimiento del acuerdo de paz, que no fue una negociación solo con la FARC o el partido político, sino con la sociedad, y eso hay que seguirlo trabajando. La reforma del campo, la apertura política, responderle a las víctimas, crear las condiciones de no repetición. Entonces, claro, en estas audiencias con organizaciones del Putumayo, del Nariño, del Cauca, hay enorme temor, hay mucho miedo, pero hay mucha fuerza y mucha resistencia. Eso nos lo han demostrado las organizaciones que han logrado mantenerse o crearse en este momento de paz frágil, pero de paz, y hay que protegerla. El próximo 27 de septiembre, Defendamos la Paz, va a ser una gran audiencia internacional para pedirle al mundo que nos siga acompañando en este proceso de paz, para no permitirle a este gobierno hacer trizas el acuerdo, y para pedir también una ruta de una paz completa, de una paz también con el ELN, que es fundamental para que en esta Colombia profunda se haga realidad ese vivir en paz y con dignidad. Representante, gracias por atendernos en el CIA, Sistema Informativo de las Américas, gracias por hablarle a Colombia y al mundo de otra visión de país desde su punto de vista, y la vamos a seguir molestando. Necesito esa voz, necesito esos comentarios, necesito esos aportes para enriquecer la audiencia que espera también esos planteamientos. Que tenga usted el mejor de los días, gracias por su tiempo y un abrazo a la distancia. No, gracias, Carlos, a ustedes. También un saludo muy especial. Aquí hay un equilibrio entre cuidar la vida, proteger la vida y también mover y encontrar opciones, porque nos vamos a devolver a una economía esencial, a una economía que ponga en el centro la protección de la vida. Eso sí que lo sabemos las mujeres feministas. Gracias por el espacio y seguro que nos vamos a volver a encontrar. A ustedes muchas gracias por sus preguntas, por su atención, y también espero que tengan un buen día, que estén muy bien. Ángela María Robledo, representante a la Cámara, mujer de la política colombiana. Credibilidad. www.elciaradio.com